Bueno, dale. Porque no viste mi Wikipedia. A mí me dijo mi solo. Amigos y amigas, les voy a decir algo. Ellas escuchan el programa, Buen lo tatuaje cual de me la dejó invitada. mucho más tranquilo porque a mí me daba culpa que estén escuchando todas las boludeces que hablamos de la carne, todo, pero después como me dijeron al oyente, ya está. Si la palabra es culpa, viniste al lugar correcto, creo. Por supuesto. Tienen un podcast que están dando muy bien y está muy bueno, lo recomiendo, se llama En tus zapatos. Volvieron recién, ¿de dónde? ¿Una universidad de dónde? ¿Cuál? Oklahoma. No, Harvard, papá, ni Princeton ni nada, Harvard. Massachusetts. Las invitaron a dar un curso sobre resolución de conflictos y buscar resoluciones de paz. Por un lado está Barbie Seifer, que es politóloga y magíster en análisis de discurso de la UBA, especialista en negociaciones de paz en Medio Oriente. Fue a Georgetown University. Nos tenemos que ir, está sobre capacidad. Yo hice el CBC y 10 materias, puta madre. Si no tenés premio Nobel, te miran mal. Exacto, resolución de conflictos de la bla, 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 bla. Y nosotros miembro estamos del decir board mejor del el lomo la Congreso. entraña, digamos, ¿no? Exacto, Congreso Judío Latinoamericano. Y después está Melo, o Melody Amal Khalil Cabalán, muy bien lo dije, Italiana. experta en negocios con el mundo árabe y certificación de Halal, CEO de THCA, certificadora de Halal, ahora me va a contar qué es. Se convirtió en la primera mujer de América del Sur en presidir una institución islámica, Islam por la Paz. Estudió también resolución de conflictos, diálogo interreligioso de la Universidad de Maryland, bla, bla. Las dos están capacitadas para charlar de este tema que está muy bueno, además tienen onda y va a hacer que sea muy llevadero. Estoy muy contento de estén acá, les quiero decir. Y tienen un podcast juntas. Quiero saber qué es esto, porque dice, a pesar de que fueron criadas para odiarse en comunidades enfrentadas, no sé si fueron criadas para odiar, ¿está bien esta expresión? Algo así, bueno, Le metemos está picada. salpimentada. En el 2017 se hicieron amigas y descubrieron que tenían mucho más en común de lo que creían. Entonces, una es de la colectividad judía y estudió un montón de resolución de conflictos, puede hablar un poco de eso, y la otra de la colectividad musulmana, árabe, también las dos súper especialistas e instruidas. Y ahora tienen un podcast juntas porque entendieron que es mucho más lo que tienen en común, así que me recontra interesa el tema. Así que buen día, vamos a arrancar. ¿Cómo le va Melo? ¿Cómo le va Barbie? ¿Todo bien? Hola Andy, hola chicos. Qué lindo estar acá, los escucho todos los días. Pará, seguimos con el bife de chorizo, ¿no? Pero bueno, este tema está bueno porque recién hablamos un poco fuera del aire. Claro, a veces que es, no sé cómo explicarte, hay algo que va por un canal que es todo lo que va ocurriendo y se va transformando y de golpe se va como, bueno, Palestina libre y lo otro y el atentado y de golpe hablamos un montón de temas y vos bancás esto y la masacre, nadie habla de lo que ocurre, bla, bla, bla. Y otro tema es, che, somos personas, creemos en esto, a los dos nos gusta el Asmachín, que nos integra absolutamente porque es comida de Medio Oriente y un montón de cosas. Y de repente nos encontramos con dos argentinas, una tiene tatuaje de Malvinas, tenemos todo en común, pero está buenísimo que ustedes hayan estudiado esto para decir qué es lo que pasa. Es algo cultural que, como bien dice, a vos ya te crían diciendo, no, tené cuidado, estos son los enemigos. A vos te crían diciendo, mira, esto nos robaron nuestra tierra. A vos te crían diciendo, no sé, un montón de cosas que ya vienen con el cargo de la religión que uno tiene. ¿O cómo es? Bueno, quiero saber todo. Vamos por revelación. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo hicieron amigas? Todo, cuéntenme. Bueno. ¿Compartieron una pareja? Ya llegaremos a esa parte. Bueno. Bueno, yo soy Barbie, me crié dentro de la comunidad judía de Buenos Aires, en Villa Crespo, dentro de la burbuja, y hasta los 18 años que salí a la universidad, prácticamente no tenía ningún amigo que no sea judío, realmente. Eso es así. Siempre me interesó lo que era el conflicto en Medio Oriente, por qué no se puede resolver. Estudié ciencia política por eso, me fui a estudiar al exterior, tratando de encontrar en los libros, en los profesores, con los mejores, qué es lo que está pasando ahí. Y en el 2018, uno de los profesores con los que yo había estudiado, Eddie Kaufman de la Universidad de Maryland, viene para Buenos Aires y le digo, ¿por qué no hacemos acá un entrenamiento para jóvenes para compartir un poco de esto? Y él me dice, ok, pero yo hago entrenamiento experiencial. Esto quiere decir que el grupo tiene que ser igual cantidad de judíos, musulmanes y cristianos u otros. Sí. Yo dije, bueno, judíos consigo muy fácil, cristianos, ateos también.
pero no conozco ni un musulmán. Ni uno. Y ahí fue cuando me di cuenta que yo estaba buscando una solución en los libros y en los profesores, pero no habías hablado con nadie. Nadie, no tenía un nombre, una cara, nadie. Bueno, ahí empezamos a buscar, a ver quién conoce un musulmán, que estudie relaciones internacionales, que pueda venir. Ahí llegué al Congreso Judío Latinoamericano, que estaba trabajando con el Instituto Islam para la Paz, haciendo encuentros para jóvenes. Y llegó Melody a este entrenamiento de 3 días en Lobos con sus amigos. Llegan y yo digo... ¿Cómo eran? ¿Cómo hablaban? ¿Cómo...? ¡Qué peligro! ¡Qué miedo! Tenías miedo de que ponga una bomba cuando no estés... Está bueno, más allá del humor, hay algo que es ridículo y es así, ¿o no? Las fantasías de cada uno, no sé. Sí, el prejuicio, lo que nos dicen que va a pasar. Todo lo que tenés en tu cabeza. Imagínense que llega Melody, que es toda así llamativa, histriónica, hablando a las 5 de la mañana en árabe con un embajador, con el otro por su trabajo. Y yo digo, ¿qué puede tener que ver conmigo? O sea, cumplo el cupo y listo, ya está, no la veo nunca más. Y estamos una noche en un fogón, yo había organizado todo hasta el minuto, en ese fogón había medio obse, ¿no? Sí, soy virginiana. Todo bien educación judía, hermosa, todo ahí. Todo planeado, no había nada, Nada. Y esta con sus amigas, uno saca la guitarra, se ponen a cantar canciones de Chiquititas, canciones de Rewey, canciones de Cris Morena. Yo digo, esto es lo que yo haría con mis amigas. Claro. Un fogón. ¿Qué está haciendo esta que no está hablando? Porque es natural. Exacto. No éramos ni argentinos, ¿viste? Veníamos de Arabia. Cris Morena estuvo casado con Yankelevich. ¿Qué hace? ¿Entendés? Sí. Y bueno, ahí nació y empezamos a descubrir todo lo que teníamos en común. Nos empezamos a hacer amigas y a querer. Pará, el título es Chiquititas por la Paz. Claro. Hay que 100%. llevar chiquititas No sé al mundo. cómo todavía Cris Morena, o sea, Exacto. algo con nosotras tiene que hacer. Bueno, pará, pero me interesa, fuera de joda. Y entonces dijiste, vos también rompiste prejuicio y decís, claro, no sé. 100% empezamos a conocernos más y de golpe empezamos a salir juntas, a ir a comer, todo. Y bueno, nos hicimos muy amigas, de verdad. Hoy es una de mis mejores amigas. Y bueno, llegó el 7 de octubre. Pará, pausa. Sí. Tu punto de Dale. vista. Bueno, a diferencia de lo que cuenta Barbie, yo me creía que me las sabía todas porque yo nací en el barrio de Floresta, en donde hay judíos, musulmanes, Claro, hay todo. toda la cole junta y en donde siempre mi familia contaba que cuando mi abuelo hizo el colegio árabe había ayuda de la comunidad judía y se ayudaban entre ellos y compartían. Y siempre como que me moví en ese radio, si bien también fui a escolaridad musulmana hasta que entré a la universidad y como que siempre me manejé en el rango la colectividad árabe, la comunidad musulmana. Hay muchos menos musulmanes que judíos Sí. en Argentina. En Argentina sí, en Argentina sí. Hay mucho árabe, pero que no quiere decir que sean Que sea musulmanes, musulmán, ¿no? ok. Son cristianos, católicos, ateos. Claro, bien. no Y pertenecen encima a le ninguna decimos turco, ¿no? Eso, claro, por el tema del pasaporte otomano cuando vinieron en ese O entonces. sea, los gallegos, viste que gallego y chao, de cualquier lugar de España. Claro, y sí. Bueno, ahí empiezan las generalizaciones. En fin, entonces yo creía que yendo a ese retreat, como le llaman, y a otras cosas que fuimos a nivel internacional, para mí era como pan comido porque me crié en el barrio de Floresta. a mí me van a ¿entendés? explicar, claro. Que caminabas por Avenida Nazca Argerich y te cruzabas al nene judío y yo con quizás una prima mía usando el velo de chica. Y la realidad es que con Barbie, sus amigos y el equipo de gente que fuimos haciendo, que se animó a esta locura, la verdad, fuimos descubriendo en mi lado que si bien yo creía que por conocerlos sabía cómo poder interactuar con ellos, es que también tenía mis propias narrativas, lo que escuché en mi casa, en mi familia, en mis instituciones, en los medios de comunicación que consumimos los musulmanes. Que no quiere decir que esté bien o que esté mal, pero de una misma noticia, de lo que está pasando hoy en el mundo, de lo que pasó el 7 de octubre en adelante, se muestran dos mundos totalmente diferentes, en donde tenga razón un poquito este medio, lo tenga el otro, ¿no? De izquierda a derecha del mundo árabe musulmán o del mundo judío, sea de izquierda o el que fuere, muy pocos son los que se acuerdan que detrás de eso hay vida humana, hay seres humanos sufriendo, que están perdiendo familia,
de que sus hijos tienen que integrarse al ejército, de que se están muriendo niños. Pará, porque ahí entramos el 7 de octubre. Antes del 7 de octubre, ¿vos también tenías prejuicios o no? Vos dijiste, nada, yo conozco todo, no pasa nada. Sí, a mí me pasó algo muy loco que fuimos a un congreso judío musulmán en Alemania. Ya todo era raro, porque era en Alemania, pero lo pagaba Qatar. Había musulmanes y judíos de todas partes del mundo. Y Alemania tiene su propio prejuicio. Tiene su propio prejuicio, su propia historia. Exacto. Y a mí me chocaba muchísimo ver que había palestinos e israelíes matándose de la risa, amigos, sentándose juntos, y para mí eso estaba rearmado. Yo, en mi cabeza, antes de realmente, más allá de lo que estudié, de la experiencia que tomamos con Barbie de tener equipos trabajando en resolución de conflictos, yo creía que era verso. Yo no podía entender que un palestino y un israelí eran amigos, se estaban matando de la risa, incluso había una pareja. El pibe palestino y ella israelí. Eso existía, ya existía desde antes. Entonces, muchas veces nos pasa de que está bueno educarnos y enseñarnos de que no es posible una convivencia juntos, ¿entienden? Bien. Y en ese congreso fue lo más loco que me pasó, que me enseñó muchísimo y me hizo entender de que yo tenía una mochila cargada de prejuicios, es que tuve que compartir la habitación con una chica de Israel. Y yo, para mí, en mi mente, digo, esta piba me va a matar. O sea, yo pensando en mi familia en el Líbano, en la guerra del 2006-2009, y lo primero que hacía, le mandaba mensaje a Barbie y a otros amigos judíos de Argentina diciéndole, che, chicos, esta piba me va a matar porque es israelí. Y se me mataban de la risa. Claro. Antes de llegar al 7 de octubre, recordemos que estamos con Barbie Seifer y con Melody Amal. Elegí un apellido. Cabalán me gusta. Cabalán, está, Melody Cabalán. Hay algo muy interesante que es, más allá de meternos el 7 de octubre, ella estudió en resolución de conflictos. Y hay algo que es, a todos nos costaba al principio, después de Malvinas, decir, yo no puedo tener un amigo inglés. O algo, che, es inglés, ¿qué onda? Porque uno se siente parte de esa bandera que Escuchar te música en inglés representa. era conflictivo. Bueno, pero después en lo personal, y vos después pasa el tiempo y decís, pero para, este inglés, ¿qué tiene que ver con Malvinas? Es otro tema, yo no estoy cagando a nadie. Bueno, creo que algo así pasa. Yo les contaba que yo hacía un programa, se llamaba Podemos Hablar, no pude juntar a un peronista y un macrista. O sea, los junté 2 programas y después no quieren hablar 2 políticos que piensan distinto argentinos, que tendrían que hablar para resolver el problema de todos, que es vivir mejor. Bueno, algo de eso tiene que ver con la resolución de conflictos. Pues específicamente, pero está bueno para empezar a hablar para decir, ¿qué pasa? Hay prejuicios, hay algo interno que uno siente que traiciona. Qué bueno, me pusieron al lado de Pequeño Arma. Hay algo, tiramos mucho chiste entre los tres. Hay algo que es, yo siento que traiciono a mi pueblo, si soy un amigo de una chica judía, yo siento que si soy amiga de Melo, viene a comer a casa, quiere decir que estoy avalando lo que ocurre no sé dónde. Bueno, creo que hay mucho de separemos las aguas, supongo, para resolver un conflicto desde lo personal. Otro tema es lo político con territorios, pueblos, guerras, etc. Sí. El deporte une muchísimo. El deporte puede une- separar también, ¿no? Pero Total. normalmente une una barbaridad. A mí me pasó mucho en Qatar cuando fui al Claro, Mundial. el Qatar es un país La que... cantidad de países musulmanes que venían y a mí no dejaba de asombrarme. ¿Y vos pero te por ejemplo- cruzaste tenistas musulmanes en algún momento? Sí, hay. Mirá. Hay muchos musulmanes que uno no puede determinarlo por el apellido y que sí son practicantes en su vida, que se han convertido. ¿Sí? Eso me contaba Melody también, ¿no? No es lo mismo el árabe que el musulmán, que puede ser distintas cosas. Sí, pensemos que el país con mayor población islámica es Indonesia, que no es un país Claro. árabe. Ahí hubo mucha influencia de lo que se llamaba la ruta de la seda en ese entonces. Después están los árabes, que pueden ser musulmanes, judíos, católicos, cristianos. Ahora, los que viven en esa zona, ahora entramos en el 7 de octubre, hay mucha convivencia, o por lo menos había hasta el 7 de octubre, de, no sé, los árabes que van a trabajar en Israel durante el día, volvían, había mucho intercambio porque era la frontera, y yo tenía entendido que había una convivencia total, que estaba todo bien. Hay mucho en común, porque realmente si vos lo ves, es como que te separa la General Paz en un punto, que estamos todos en Medio Oriente, más o menos comemos lo mismo, bla, 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 bla. Ahora, acá viene para mí el gran malentendido que genera muchísimo antisemitismo y mucha sensibilidad, que es un árabe, un musulmán, no quiere decir que sea
un grupo terrorista. El grupo terrorista es un grupo terrorista. Puede ser grupo terrorista de cualquier colectividad, de cualquier país. Es un terrorista. Nosotros estamos, creo que todos acá, en contra de cualquier terrorista. Y eso, todo empieza después a tergiversarse con ahí, ¿no? Porque también los que estaban en Gaza, tengo entendido, ustedes corríjame porque no jamás que voy a poco. Paso a paso. Paso a paso. Es que es Estás difícil metiendo con todas las cosas que vos pensás del tema que banco. Sí, pero, paso a paso. pero lo pienso para que me Pero vamos cuenten explicando ellas yo. dos. Lo que siento es que hay un montón de gente que no tiene ni puta idea del conflicto directamente. Pero a eso voy, pero para que ellas cuenten qué pasó el 7 de octubre y por qué despertó lo que despertó. Bueno, el 7 de octubre de 2023 era un sábado a la mañana y yo me despierto con un mensaje de Melody, que ella se levanta muy temprano, y me dice, amiga, ¿cómo está tu gente, cómo está tu familia en Israel? Y ella digo, uy, ¿qué pasó? Y ahí empezamos a ver las noticias y empezamos de a poquito, al principio no se entendía mucho, a enterarnos del ataque tremendo que hizo Hamas en Israel a las poblaciones, los kibutzim que quedan ahí cerca de la zona, la fiesta electrónica Nova, y a llevarse secuestrados y bueno, todos los asesinados. Una masacre terrible que hoy por hoy nosotros en el mundo judío pensamos que es la peor masacre contra los judíos desde el Holocausto. Y bueno, después de eso, rápidamente el ejército israelí empieza a armarse, empiezan a convocar reservistas y empiezan a tirar bombas de un lado al otro y empieza la ofensiva en Gaza que duró 2 años y ahora supuestamente hay un cese al fuego, pero todos los días nos despertamos con noticias de que no se está respetando. Y lo primero que hace mis amigos, todos saben que yo tengo amigos musulmanes y es como, ay, ¿qué opinan tus amigos musulmanes de esto? ¿Qué opinan del otro? Y lo primero que opinan es cómo está tu gente, cómo está tu familia. Cuando vos tenés amigos del otro lado, todo cambia. ¿Realmente te preocupás cuando Israel entró en el Líbano, en el medio de todo esto? Yo también estaba muy preocupada por la familia de ella. Primero está la gente y después está la política y por eso nosotras decidimos en ese momento abrir nuestras conversaciones en este podcast que se llama En Tus Zapatos y que nos pueden seguir en Instagram en @entuzapatos, ¿ok? Y en Spotify. En Spotify también, en YouTube y en iTunes, todos lados. Y bueno, abrimos y empezamos a hablar de... Mira, las dos nos despertamos todos los días y lo primero que hacemos es mirar noticias de lo que está pasando allá. Aunque las noticias son opuestas. Las dos abrimos Instagram y lo primero que vemos es guerra, bombas, imágenes terribles que ya queremos desinstalarlos la app porque no podemos más. Nos pasa a los dos porque somos dos minorías en la diáspora que estamos viviendo el mismo conflicto desde el otro lado, pero mirá todo lo que tenemos en común. El sufrimiento. Bien. Bueno, Melo. es fuerte cuando uno se acuerda lo que pasó y todo lo que desencadenó. Yo cuando le mandé un mensaje a Barbie fue porque Barbie primero es mi amiga, más allá de lo que de cualquier diferencia que podamos tener o opinión o visión sobre el tema. Y es esperanzador saber que por lo menos allá hay gente de un lado y del otro que se preocupa por su vecino. Sé que es raro entenderlo porque lo que pasó el 7 de octubre nos desconcertó, ¿no? En esto de cómo se había relación entre los propios vecinos y se cruzaban a trabajar. Pero nosotras siempre ponemos en valor al ser humano. Y es algo en el que tenemos un largo trabajo ahora por recorrer después de este famoso y supuesto cese del fuego, porque como dice Barbie, por más que hoy no esté en las noticias principales, están pasando cosas allá, está muriendo gente, están matando gente. Entonces, obviamente no vamos a estar todo el día mirando eso, pero nosotros tenemos que reconstruir nuestras comunidades y esa amistad y relación que hubo desde el principio de nuestro país entre la comunidad judía y musulmana. Se lograron muchas cosas juntos. Y si nos ponemos a hilar fino, las dos somos minorías en nuestro país. Alguna con un mayor poder que otra, pero somos minoría. Y lo que pasa allá muchas veces se importa ese tipo de odio y de conflicto menor que lo que está pasando en Europa a nuestro país. ¿Y quién sufre? Nuestra gente. Amigos, gente de la comunidad. Están más expuestas seguro las mujeres, que son las que visten la vestimenta ortodoxa para las judías, religiosa del velo para las musulmanas. Entonces hay toda una cuestión detrás que hay que hablarla. Me gustaría un poquito el famoso conflicto para principiantes antes de abrir, que es tratar de entender un conflicto que tiene
muchos años, que tiene que ver después también con una resolución de la ONU. Esto empieza hace 5.000 años, Sí. después de la resolución de la ONU, después del Holocausto, y ahí quedó ya un conflicto permanente. Bueno, me lo quieren contar cada una entre las dos, que son politólogas, dale. Bueno, en algún momento hay que poner el principio, pero podemos decir que Palestina antes de la Segunda Guerra Mundial era un mandato, del Imperio Otomano. Después hay un mandato británico que maneja esas tierras, y después de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña dice: no me quiero hacer más cargo de esto. Se lo tira a la ONU, que recién había comenzado, tenía unos pocos países en la ONU, y la ONU dice: ok, se parte la mitad para los judíos y la mitad para los árabes. Va a haber 2 estados. Esa es la partición. ¿Por qué los dos reclamaban la misma tierra? Los dos vivían ahí, a ver, siempre hubo un poco de población judía ahí, sobre todo en las ciudades santas, en Jerusalén y en Tzfat, pero había una mayoría árabe. Lo que empieza a pasar es que en Europa los judíos que son perseguidos empiezan a buscar a dónde nos podemos ir a vivir mejor, y empiezan de a poco a emigrar a Palestina, a armar estas comunidades que eran comunistas, porque venían de la Rusia soviética, con ideas comunistas. Por eso se armaban los kibbutz. Se armaban los kibbutzim y empiezan a comprar tierras, y cada vez aumenta un poco más la población judía. La realidad es que hay una movida judía que dice: bueno, me parece que la única manera de que los judíos no suframos estas persecuciones es tener un Estado propio con un ejército propio. Eso no existía desde hacía 2000 años, y empiezan a soñar con esta idea de construir un Estado propio en el único lugar que alguna vez fue judío, que era en la tierra de Israel. Bueno, empiezan las negociaciones diplomáticas, la ONU decreta eso, y entonces... Después del Holocausto, ¿no? Digamos. Después del Holocausto, el mundo está conmocionado con lo que pasó. Dice: bueno, me parece que sí, que necesitan un Estado propio. Nadie quiere hacerse cargo tampoco del problema de los judíos, como le dicen. Bueno, se arma un Estado israelí y lo declara el primer presidente, Herzl. Declara el Estado judío. Y ahí inmediatamente los 5 países árabes que rodean ese territorio dicen: no aceptamos esto. Comienza lo que se llama la Guerra de Independencia, o que ellos llaman la Nakba, que sería la masacre, ¿cómo le dicen? Sí, ¿Qué sería Nakba? La Nakba es como la pérdida de la tierra. Hasta ahí Sí. el recorrido que hace Barbie es compartido por Melody, porque me interesa saber si hay en la mirada de ustedes un recorrido común en el origen. Y en algunos puntos sí, porque es la historia, es lo que sucedió. A mí me ¿Y en parece cuáles no? Resaltar de que está muy asentado en la historia de la comunidad árabe en general y en la historia de los musulmanes, de las tierras donde vivían los palestinos, que ya esa casa no le pertenece. Hay un ejercicio que hicimos con Barbie en el podcast, que era reaccionar a imágenes, ¿no? Y a mí me tocó reaccionar a la famosa Free Palestine con la bandera de Palestina, Sí. que la hemos visto, no sé, Ahora, en la Universidad últimamente, en todos Pública de lados. Buenos Aires, Sí. acá en Argentina, en todos lados. Y yo cuento de que para mí esa bandera, la de Palestina, y la frase Free Palestine, Liberen a Palestina. no significa que no existe Israel, sino que me recuerda los videos que vi desde tan chica en el colegio o en lugares de la comunidad, en donde quizás son 2, 3 horas de documental donde muestran una casa destruida, donde está el viejito palestino con la llave antigua diciendo que esa casa le pertenecía, y que con los asentamientos que se construyeron después de, las medidas que se tomaron de qué le quedaba a Palestina, qué le quedaba a Israel, se hicieron asentamientos y esa familia palestina se quedó sin su casa. Entonces se pide por el retorno a esas familias, Claro. a esos hogares. Entonces está muy marcado en nuestra historia de que hay un grupo, que sería el de los palestinos, que se quedaron sin un hogar. ¿Se entiende? Y vale destacar de que en todos estos años, en todas estas décadas, que hubo conflictos más pequeños, ¿no? Como el después del 7 de octubre, esto me hago cargo yo lo que voy a decir, pero no hay una organización en el mundo árabe y una preocupación de cómo podemos restaurar la vida y la dignidad de los palestinos, ¿sí? Y con esto estoy hablando de llevarlo a la seriedad. O sea, tuvo que pasar los 2 años de incursión en Gaza, donde quedaron
15.000 niños y niñas sin mamá y papá y 50.000 sin madre o sin padre. O sea, es una barbaridad y una cantidad enorme de gente entendiendo que hay una realidad de que existen dos pueblos, que es el palestino y el israelí, y que nadie se va a ir de ese lugar. Y cuando nosotras hablamos con palestinos y con israelíes, ahora también cuando estuvimos en Nueva York para un organismo que se hizo de la Shoah, que bueno, yo lo estoy integrando como primer musulmana, es el Foro Abrahámico, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, había palestinos, tanto musulmanes como cristianos, y hablábamos, bueno, ¿qué queremos? ¿Cuál es el deseo? ¿Son 2 estados, 3 estados? ¿Cuál es la solución? Y justamente se hacía hincapié en esto, ¿no? De que haya un Estado que pueda ser justo para todos. No sabemos cuál va a ser el nombre. No, ellos mismos como palestinos dicen, nosotros queremos que la gente deje de morir. Y hoy en día, si vos ves el mapa, decís, bueno, 2 estados, uno israelí y uno palestino, en el medio tenés 1 millón de checkpoints que tienen que pasar los palestinos día a día para ir al trabajo, para ir al médico. ¿Se entiende? Entonces, en la historia de la comunidad árabe está, digamos, en profundidad el dolor. Todavía estamos en la etapa del dolor de lo que tenía el pueblo palestino y ya no tiene. ¿Se entiende? Yo tengo una pregunta ahí, en el medio. Sí. Y en esos foros o en esas reuniones con un montón de gente de distintos lugares, ¿ves solución? Nosotros no vamos a solucionar, no nos juntamos para solucionar algo a nivel internacional o una presión a los gobiernos, sino más que nada para sanar las heridas que hay dentro de nuestras comunidades. Porque si bien acá puede ser de que, bueno, listo, ya está, la comunidad judía y musulmana no se juntan más en Ramadán o en Yom Kippur para comer juntos y qué sé yo, pero allá es violencia en la calle, ¿no? De un lado y del otro, de jóvenes de que creen que pueden hacer algo por mano propia. Entonces, lo que sí tratamos de llevar a que haya una pequeña solución de eso es de que se abran actividades y conversaciones donde se pueda ver al otro como un ser humano. No sé si se acuerdan de que este año vino a la Argentina las 3 mujeres, la israelí judía, la israelí árabe y la palestina musulmana. La palestina que vive en campos de refugiados. Son 3 mujeres, 3 madres que ellas dicen, se llama Mujeres Marchan por la Paz. Están en todo el mundo, pero la base es allá. Sí. Y ellas marchan por sus hijos. Tenemos diferencias, pero dicen, no queremos que nuestros hijos caigan en la corrupción, en los grupos políticos que llevan después a incentivar. Eso te iba a preguntar, le iba a preguntar a las dos, porque antes lo decía, pero para mí, yo creo que toda la vida hubo este conflicto, pero como decís vos, había lugares para integrarse, se hablaba uno de otro, había una comunicación. Para mí lo que rompe todo es un grupo terrorista. Yo lo llamo, pero corríjame, porque no es mi expertise, pero lo que yo entiendo es que un grupo terrorista que lo que quiere es la desaparición del pueblo judío es algo que es innegociable. Por eso no es lo mismo, porque yo digo, no sé, yo como judío puedo hablar con Melo y sí, porque dale, ¿y cómo es? ¿Y cómo se llevan ustedes dos? Me parece que evidentemente no es que yo te voy a decir, no sé cómo es, el mismo lugar, los dos reclaman, cómo se podría hablar, qué le pasa a cada uno. Ahora, si un grupo lo que quiere es la desaparición de otro y matarlos a todos, eso yo lo denomino un grupo terrorista. Entonces, yo creo que acá el antisemitismo que surgió, que lo cual a mí me llamó mucho la atención, sobre todo verlo en Europa, en España, que yo te contaba, pero quiero saber qué piensan, es... Hay mucha gente bancando lo de... Y una cosa es bancar el pueblo de Palestina, no quiero una masacre, no estoy de acuerdo con la reacción de Israel, que es totalmente válida y es totalmente lógica, pero ¿esa reacción a qué fue? No te escuché hablar del 7 de octubre, entraron, violaron, mataron, secuestraron gente. Entonces ahí es donde yo digo, se tergiversó todo y estamos todos locos, que no estamos hablando de qué. Y me parece que eso despertó lo que yo llamo antisemitismo, y vos hablás del deporte, y me acuerdo que en España, en Madrid, justo cuando fui, no dejaban hacer la vuelta a España en bicicleta al equipo de Israel, no lo dejaron, no dejaban hacer. Yo digo, hay algo acá que claramente se está yendo de mamo, no está bien, y es para mí la politización de la izquierda banca a Palestina y no saben qué pasa, no hablan, no están hablando de esto, y si vos bancás a Israel sos la derecha, Trump, no sé qué, y para mí es, no, hablemos de este conflicto, de lo que estoy diciendo, no es eso es lo que yo siento, pero quiero escucharla de las dos. Mira, a mí me gustaría agregar algo con lo que vos estás diciendo, que cuando yo le pregunté a Barbie y otros amigos cómo estaban, lo hice como ser humano,
Y también porque mi valor islámico es que me enseña, que es una escritura que creo que está en los otros libros sagrados, cuando el Corán dice, quien mata una vida es como si matara a toda la humanidad. Dice, oh, hijos de Adán, Totalmente. ¿no? Bueno, digo, todos más o menos tenemos la misma enseñanza. Entonces, Esto lo aprendimos en 20 de septiembre de 2001. Ya que, Sí. porque uno dice, bueno, esto no es que... un terrorista No es es un en mi nombre, terrorista. no es en mi exacto, nombre. El 11 de septiembre, perdón. Sí, Es sí, que yo lo lo entendí. aprendí una semana después. Sí, le llevó- claro, él le Tomaste unos días. costó, le Me costó. costó asimilar todo. Lo que te digo que es, una cosa es un terrorista y otra cosa es, no importa, porque, pero claro, en nombre de Alá, de no sé qué, mucha película. Y mucho sí, eso documental, pasa y es- lamentablemente, digamos, a ver, por ejemplo, dos cosas. Una es que, no sé, en Marruecos, por ejemplo, hay ciertos pueblitos en donde quizás están más lejos de la zona de urbanización, en donde hay mujeres que son ulemas, que digamos que interpretan el Sagrado Corán y lo enseñan a jóvenes varones justamente para que no tomen de las aleyas coránicas un cierto fervor por la violencia hacia el otro, hacia el diferente. Y es un laburo que hacen mujeres religiosas que llevan el futuro. Corán, claro, para una paz justa, ¿no? Nosotras lo vimos, que nos contaba un palestino cuando estuvimos en Nueva York, que él fue a los funerales de amigos israelíes que los hijos fueron masacrados en el 7 de octubre. Decía, es lo peor que me pasó en la vida, ver eso y de saber que todavía no se está, digamos, instaurando como medidas de que no vuelva a pasar una locura así en el corto plazo, porque las cosas no están calmadas. Entonces, nosotros vemos que la gente que vive allá quiere vive allá, no quiere más muertes. Y a veces nosotros sacamos, ¿no?, en nombre de Palestina o quien sea en nombre de Israel, hay muerte al otro porque así, de esa Claro, manera desde se va a acá, acabar la guerra. Desde otros Claro, lugares, no del sí, que está ahí. Por sí. eso es importante hablar con el que está ahí, qué le pasa al palestino que vive ahí, o al israelí. Tal cual, la polarización que vemos va creciendo cada vez más de los dos lados, porque vemos este extremo, este grupo terrorista Hamás y los otros que no representan ni a los intereses de los palestinos ni de muchos del mundo árabe. Y de nuestro lado también empezamos a ver en el gobierno israelí que se va cada vez más a la derecha y que cada vez tiene comentarios con ministros que tienen realmente comentarios que dan muchísimo miedo y que tampoco me representan para nada a mí porque también quieren quedarse con toda la tierra. Y vemos cómo vamos a frenar esto, o sea, más allá de que hoy hay un cese al fuego, ¿qué vamos a hacer distinto para que no vuelva a ocurrir un 7 de octubre? A mí me pasa mucho, después de empezar el podcast, después de empezar esto, yo decía, ¿cómo voy a ir al colegio de mis hijos? ¿Cómo voy a ir al club el fin de semana? ¿Con qué cara me van a mirar? Porque la gente estaba muy enojada. Claro. Y no importa, lo hacemos igual y tuve muchísima mejor recepción de lo que yo pensaba, porque está esta sensación de si volvemos a lo que era antes del 7 de octubre, se va a terminar repitiendo de vuelta. Tenemos que hacer algo distinto, y algo distinto es, dos pueblos que sufrieron tienen que sanar juntos. Si sanamos desde el odio y desde el miedo, esto va a ir cada vez peor. Los soldados que volvieron de la guerra, los chicos que se quedaron huérfanos en Gaza, ¿qué les podemos pedir a ellos? Si no les vamos a mostrar que otra vida es posible, una vida sin odio. Esto va a terminar cada vez peor y es muy preocupante. Y vienen de Harvard, un lugar donde además pasó de todo en Harvard. Sí. Con respecto Polémico. a esto, ¿no? Sí. ¿Quieren contarlo Bueno, un poco también, como vos decías, Bueno, ahí... Sí. también en Harvard, por ejemplo, nos decían, bueno, los turistas no pueden ingresar más a la biblioteca de Harvard porque lo frenaron porque estaba lleno de protestas pro-Palestina. O sea, todo el mundo está revolucionado con este tema que pasa en un lugarcito chiquito del mundo, pero de lo que todo el mundo habla. Nosotras fuimos a esa universidad que también todos nos decían, vas a ir a Harvard, tanto antisemitismo, ¿qué vas a hacer ahí? Mucha gente me dice, con ellos no se habla, con eso no hay nada que hacer. No, yo voy y hablo. Dimos una charla para líderes de todo el mundo, contamos de nuestro proyecto En Tus Zapatos, y la gente se va transformada, porque realmente diálogo interreligioso hay hace muchísimos años, que se juntan un rabino, un imán, un cura, pero no dos chicas jóvenes que vamos y decimos, somos amiguis. Y realmente la gente se le transforma la cara, y eso es lo que nosotras queremos seguir multiplicando. Sí, Harry. ¿Cuáles son, si es que los hay, los puntos en los que se les complica la amistad o que se les ha complicado o los desafíos que tuvieron que enfrentar para poder seguir siendo amigas? Y los desafíos, no por nuestra amistad en sí, pero es esto de qué va a decir nuestra familia, cuál es la repercusión comunitaria. Si Melo publica esto en Instagram, en una historia, quizás los amigos de Barbie judíos se enojan
Entonces, es como que en esa parte... Pero ¿cuáles son los tópicos? Los tópicos que pueden ser conflictivos. Digo, porque hay un montón de cosas en las que las escucho y que obviamente están sepan, cerca. recién nos hizo pelear a todos nosotros. Un tema no es un tema religioso, es Harry. Sí, te Está quiero- buscando Roña de ¿Querés arrancó tips hoy día. para seguir peleando? No, justo en este tema no. No, pero las escucho hablar y hay un montón de cosas en las que obviamente están de acuerdo y lo entiendo. Digo, que son las partes en las que, si querés, los discursos están menos radicalizados. Me pregunto si hay algunos puntos en los que es más difícil encontrar ese... Bueno, no sé, yo creo que cuando fue lo de la asunción del alcalde de Nueva York, yo estaba re manija con ese tema, porque encima yo estaba en Nueva Claro. York y estaba como toda la previa. Igual yo tipo estuve una semana en un seminario teológico rabínico, tipo trabajando, la única musulmana ahí, pero yo estaba re manija con ese tema y Barbie me decía, amiga, pará un poco, tipo, me das El chabón es miedo. musulmán. Claro, sí. ¿Le mandaste un WhatsApp diciendo clavamos un intendente en Nueva York? A Barbie le dije, tenemos alcalde musulmán. Tenemos. Me autopercibí Claro. neoyorquina, ¿entendés? O Y sea, es que aunque sea yo su amiga, veía que subía a Instagram videos de el rezo, ¿cómo se llama? Como ahí el Allahu Akbar en el subte de Nueva York. Que a mí, o sea, yo la amo, pero me da miedo porque, bueno, tengo un poquito de cerebro lavado. Entiendo que no significa un ataque terrorista un rezo islámico, pero bueno, te da miedo. No, pero está bien, está bueno saberlo. Por eso digo, porque veo que tienen muy laburado todo, pero de todas formas la programación que todos traemos es una. Digo, Sí. después la podés ¿Podrían desafiar. tener una pareja de Barbie si fuera un musulmán o vos una pareja Siempre nos hacen esa judía pregunta. o es un límite? No, pero me interesa porque un tema es un amigo, otro tema una pareja, por ejemplo. O pueden ¿Es ser un parejas límite? entre ellas también. No sabemos la orientación sexual. no. No, por eso dije pareja, pues yo estoy muy evolucionado. Eh. Dije pareja, no dije entre ustedes, pero dije pareja. Me contá tu vida amorosa. a ver. Siempre me preguntan. Ya dijo que tiene hijos. Tengo que decir formalmente que estoy casada hace 10 años. Pero sí tendría. me Con un parece. judío, quiero creer. Barbie es bien Judío, musulmana. con un ¿viste? árabe, Se casó a judío los árabe. 14. Judío árabe, está bien. Pero sí tendría, ¿por qué no? En otra vida. Sí. No sé. Mira. Porque vos podés, yo acá te puedo decir, ay, bueno, sí, listo, el amor importa, pero Pero después te en la costaría, práctica. te costaría. A ver, yo creo que en términos de practicidad, con cosas de entre los chicos y la educación, es más factible entre un musulmán y un judío. Tipo, ay, jamón no, ¿me entendés? Como Claro. circuncisión si es nene, como cosas así. Con un católico quizás te dice, sí, lo tengo que bautizar. No sé. Qué tema, claro. Pero siento que es más fácil con un católico. Sí. Todo es más fácil con un Igual ateo, amigo. todo es resolución de conflictos. Mi mujer es muy fanática de River. Resolución de conflictos con los hijos. No se resolvió bien. ¿Qué resolviste? No resolví bien. ¿Resolvió Pues ella? No resolví nada. Por ahora viene Y resolviendo bueno, pero ella. en un punto tiene que ser que resuelva, qué sé yo. Y León llaman 3 veces y dice desde Racing. Y si lo dice una vez más, vos estás afuera de este trabajo. A vos, Claudio. Lógico. Que lo agarró 3 veces y salió. ¿Quién sería Pero- Egipto, Claudio? Claro. Ya vemos. Sí, Bueno. no, las herramientas de resolución de conflictos son para todos. Yo ¿Cuáles soy muy son las buena. herramientas? Porque me interesa para pareja, me interesa Yo para soy todo. muy buena con Melo y soy muy mala en la resolución de conflictos de mi casa. Personal, desastre, claro, desastre. claro. Pero no, tienen que ver con Valorar. escuchar al otro más que hablar. Escuchar con curiosidad. Cuando te dice algo que no te gusta, decir, ¿por qué me estás diciendo? ¿De dónde viene esto? O sea, tratar de bajar de esa posición a entender cuál es la necesidad que hay detrás de eso. Y bueno. Claro. Hay algo que hacemos mucho evento, no solo el podcast, a raíz del podcast, y siempre hay mucha comida. Y ya cuando hay un plato por medio de Medio Oriente, tenés al judío, al musulmán ahí abrazado. borronea la diferencia, Dales ¿no? de comer. Dales sí. de comer. Y Sí. sí, el Sí. tabul, el coso, toda la comida Todo, cuando dice restaurante humo. árabe es espectacular y es de Medio Oriente. Jairo, yo digo, estamos queriendo resolver algo y nosotros no podemos resolver que los argentinos que piensan distinto estamos engrietados y peleados. ¿Qué conflicto vamos a resolver? Es rarísimo. Acá no van Porque los- acá hablamos de cómo resolver las chicas y acá estamos un peronista y un No, un y no podés macrista no meter pueden ir a comer, boludo. un invitado de un partido político en un medio que pueda tener Sí, una es lo que inclinación te de otro, digo. no va directamente. O sea, hay algo de la época que está como, no, vos bancás y hay algo agresivo Polarizada, en la está época. polarizada. Pero polarizada. yo pensaba, a propósito Es raro eso. de la pregunta que hacía Harry, de en qué tema discuten fuerte, que me gustaría un ejemplo del tema del conflicto, del quilombo, en qué tema discuten fuerte, pero ustedes tienen un preacuerdo, que es muy básico, que es que yo no te voy a matar a vos. O sea, entre ustedes dos tienen un preacuerdo básico para discutir, que como uno tiene como un amigo. Claro, mira, no voy a atacar a la persona. Claro, esto no define si vos vas a seguir o no con vida, sino estoy muy en desacuerdo con este tema.
¿Tienen un ejemplo así del conflicto, del tema de fondo? Vos decís, che, acá no le encontramos la vuelta ni nosotros que somos la reina de la resolución de conflictos. Dale. Yo creo que si empezamos con esto de quién empezó primero, o sea, yo cuando empecé a contar la historia empecé poco antes del 48, la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, esto viene de 5.000 años. de mucho antes, y si empezamos quién estaba primero, no terminamos nunca más. Sí, eso es lo que siempre hablamos. A mí me pasa que me cuesta como decir... Empezó pero ahí. como independencia israelí, si Palestina ya existe. Y ahí es como que se me va haciendo como tú una ecuación en el cerebro que digo, no, parala acá, Melody, porque... O sea, Pero vos vamos a elegís, ningún lado. si el disenso ahí es muy profundo, vos elegís salir de ahí porque no te conduce a mirar para adelante. ¿Sería esa la receta? Claro, en ese caso sí. Igualmente, a ver, quizás porque Barbie, o sea, la propuesta entre Barbie y yo no es hacer debate. O sea, podemos debatir, obviamente, con respeto todo, pero como que no está en nuestra agenda. Hablamos, yo ya sé lo que piensa y es como que quizás tendríamos que... ¿Le costó a la un familia a poquito. ustedes Sí. este podcast? ¿Les costó? Sí. Hay A mucho. las dos familias. Sí. Yo Como pensaba que no. eso, ¿no? Yo pensaba eso, que ellas le dieron una vuelta, me parece, a este tema, y ojalá que cada vez se le dé más vuelta, pero digo, sus padres pensaba, sus abuelos, no sé, sus familiares, porque me parece que lo más interesante que tienen las chicas, que es hermoso escucharlas, es que a veces entender que es horrible que mueran niños y niñas y madres y padres, no tiene que ver con si estás de un lado o estás del otro. Digo, cuando un niño se muere es horrible de todos lados, cuando una persona ataca es horrible de todos lados. Entonces, lo que ellas hicieron es como para mí, ¿no? Como dar una vuelta y decir, es espantoso lo que está pasando en los dos lugares, ¿no? Digo, y eso no te hace ni antisemita, ni de izquierda, ni de derecha, ni de izquierda, ¿no? Digo, y eso está... Pero bueno, para sus familias no debe haber sido tan fácil. Bien, Tengo no una me pregunta, puedo ¿puedo? ir como última. ¿Última? Entonces, hacela, tranquilo. No, es que yo no voy a hacer una pregunta. Entonces sí, hago una pregunta rápida, porque Dale. me interesa el tema antisemitismo, y es desde las posturas, si querés, más Hay antisemitismo y hay islamofobia. Islamofobia. Pero no, en este caso concreto me interesa esto porque yo siento que desde los lugares más de izquierda progresista, muchas veces las personas tienden a alinearse más con la causa palestina que con la causa judía por esta cuestión de imperialismo, yanqui, bla, lo que se quiera que hay atrás. Y desde esos lugares se dice mucho que Israel o que el pueblo judío llora antisemitismo ante cualquier cosa cuando los criticas por algo. Me interesa saber cuál es la postura de ambas sobre qué es el antisemitismo, dónde se ve y dónde puede ser una herramienta de uso político o no, digo, a la hora de blindar un discurso. Yo creo que sí hay como una tendencia milenaria a echarle la culpa al judío, a odiar al judío, a desconfiar del judío. Ahora, dicho esto, yo creo que el antisemitismo que vemos hoy que crece tiene otras características, porque hay gente que ha estado hace 2 años todos los días viendo imágenes de edificios destruidos, niños muertos en Gaza, y del lado de la comunidad judía nadie se anima ni a decir la palabra Gaza. No a decir algo sobre eso. No nos animamos ni a acercarnos a ese tema. Rápidamente, lo que nosotros vemos es, alguien muestra algo de Gaza y decimos, ¿pero te acordás del 7 de octubre? Claro. Sí, hablemos del 7 de octubre, pero también tenemos que hablar de Claro. lo que pasó y de lo que pasa en Gaza. Lo que pasa es que cuando hay algo... Yo creo que cuando te sentís atacado no podés decir voy a dialogar porque es como, bueno, yo defiendo... ¿Entendés? Te caís en esa. Es algo que pasa en cualquier conflicto, digo. Eso tiene que ver con algo universal. Si me estás atacando por tal cosa, yo no te puedo decir, pero le pasa, che, no sé, vos vas a discutir con un kirchnerista y le vas a decir, pero la corrupción cristiana, sí, pero porque no están dialogando para crecer o para profundizar o para entender. No, porque porque si fuera para entender, yo te digo, pero vos qué pensás de esta cosa. Y vos, viste que estamos acostumbrados a... es que más búsqueda de imponer tu argumento que de buscar un acuerdo. Sí, exacto. Lo que pero- pasa- pero está bien lo que dice Barbie. Y pasa mucho, no sé si a vos te pasa, Jairo, que es muy distinto el on the record y off the record, porque por ahí la gente on the record no te van a admitir, che, lo que está pasando acá es re grave o no, salen a la defensa, pero Es que se se ponen apaga. como dentro de un bando en un conflicto. Y también tienen que responder a su propia gente. O Por sea, eso. yo hay muchas cosas que tampoco subo porque me da miedo después de lo que va a pensar mi propia gente. Pero después cuando estamos charlando tranqui, yo te puedo decir, sí, mirá, esto es gravísimo y lo tenemos que resolver. Solo hago una subpregunta de lo que decía Harry, perdón. Porque yo les comentaba fuera de aire. Era su pregunta de la última pregunta, pero su Sí, pregunta pero él podés. tiene una Se sub de la No, sub. Está bien, sí, No. mientras sea sub de la sub, sí. Cuenta. Estamos siempre en la última. Porque yo fuera de él les pregunté hace poco, un medio, La Derecha Diario, pone alerta, abren una mezquita en Olavarría y abajo le pone Marcos Galperín, estamos jodidos. Sí. Y ustedes me pareció muy divertido lo que me dijeron respecto de abre una mezquita en Olavarría, como
¿Qué es esa mezquita? Es una mezquita, es un lugar de rezo como hay un montón de iglesias nuevas, digamos, de los cristianos. Mira, yo hice un video, yo estaba en Nueva York, siempre estaba en Nueva York, Melody. No, pero fue como, loco, acá ves a la gente que está vestida de Halloween, al musulmán que se pone a rezar en la esquinita del café, al judío que está vestido así, kosher, halal, al turista. No pasa, mira si van a hacer un escándalo por cada vez que abren una mezquita, una iglesia nueva, digamos, con los nuevos tipos de culto, una sinagoga. Me parece que lo que no está bueno ahí es que personas con tanto poder y tanta visibilización incentiven y abran la puerta a que se genere un odio a los musulmanes. O sea, abrió una mezquita, punto. O sea, es una comunidad que es la comunidad sufi en donde están creciendo y necesitan su lugar de culto. ¿Qué van a ir a rezar a una iglesia? O sea, necesitan su lugar. Además, hay algo maravilloso que pasa en nuestro país, que hay determinadas fechas del año que vos podés visitar ese templo, la noche de los templos, bueno, hay diferentes actividades. Y hay mucha agenda en las secretarías de culto de nuestro país, donde podés hablar con esas personas que mayoritariamente son argentinos. Y a mí me parece que, una cosa nada más, con el tema del antisemitismo, que no es lo mismo, o sea, lo que pasa en el mundo con todo eso, lo que se habla en el mundo y digamos, la salvedad de la Argentina. Porque yo voy a otras partes y puedo hablar con la comunidad judía en una institución judía, puedo decir, la palabra genocidio existe, o sea, estén de acuerdo que es genocidio o no, pero digo, se habla con las palabras que acá las tenemos prohibidas. O sea, no se puede decir genocidio porque queda antisemita. Que es antisemita. Claro, entonces, y son personas judías que quizás vivieron toda su vida en Israel o son israelíes, pero la gente habla, debate. Bien. Entonces, me gusta desde Nueva York. Es tremendo lo que está pasando en Zara. Sí. Sí somos. Escucha, que también somos personas. Pero eso es lo que humaniza el debate también. Tengo un ejercicio final, porque ¿a qué programa vinieron? Chica? No nos vamos a quedar en ese. ¿Qué ejercicio? Voy a hacerles esto. Cada una son 3 o 4 preguntas. Si se extiende mucho, 4. Estoy para que sea corto, pero es difícil. Piénsenlo bien, prefiero que piensen más y que la respuesta sea corta, así cada uno se hace la suya. Quiero que se miren entre ustedes y cada una va a hacer esta pregunta. La primera es, ¿qué prejuicio sentís que cargaste por años sobre mi comunidad? Y si lo rompiste, ¿en qué momento lo rompiste? Cada una le va a preguntar a la otra. La primera. Vamos tirando esa y les tiro azotado porque no nos vamos a acordar, sino todo. Okay, ¿Quién arranca? Bueno, ¿qué prejuicio tuviste sobre años sobre mi comunidad? ¿Así? Sí, ¿y en qué momento, se rompió? Bueno, hay una frase que se dice mucho en nuestra comunidad de Golda Meir que es va a haber paz el día que los árabes quieran más a sus hijos de lo que nos odian a nosotros. Es algo que se repite sin parar. Y nunca me lo había problematizado hasta que conocí a tu mamá, Moni, que vino con un plato así gigante de hummus y me di cuenta que es ridículo pensar que una madre puede no amar a sus hijos. Bien, buena respuesta. Vos pregúntaselo. ¿Qué prejuicio tenías sobre mi comunidad y en qué momento lo rompiste? El prejuicio de que ustedes nada más se vinculan entre ustedes en la amistad, en la familia. Lo rompí con vos cuando voy a tu casa cuando quiero, sin avisar, entro, salgo. La nena dice Melo antes que el nombre de otros familiares tuyos. Y nada, y me siento amada por tu familia cuando va tu vieja a visitarte. Yo tenía mucho miedo, o sea, entrar a una casa judía para mí era mala palabra, más allá de que tenía vecinos judíos, porque con todo lo que pasó, AMIA y demás, decís, bueno, no paso por esta vereda de institución judía porque no sabes si puedes pasar, o sea, como que está ese miedo. En checkpoint. Sí, la puerta sí. No vuelas a este programa sin el coso de hummus. No, le pedimos a Mónica. 2. La próxima invitamos a las madres a que debatan. Claro. 2. ¿Qué parte de tu identidad religiosa te da más orgullo y cuál te costó más entender? ¿Qué parte? ¿Qué parte de tu identidad religiosa te da más orgullo? ¿Cuál te costó entender? A mí me dan mucho orgullo los valores del judaísmo que tienen que ver con la vida, con la familia, con el cuidado, con el cuidado del otro, con el cuidado del medio ambiente. Eso me da muchísimo orgullo. Me cuesta un poco todo lo que es el mundo ortodoxo. Yo no soy muy creyente, pero dejé de ir cuando mi familia empezó a ir por ahí a una sinagoga en donde las mujeres y los varones están separados. Y donde hay un montón de reglas, la verdad que eso a mí me cuesta mucho. Bien. ¿Y vos, qué parte de tu identidad religiosa te da orgullo?
y la otra que no. ¿Cuál te Y costó entender? yo, no, la entendí. No, era parte de la era la pregunta, pregunta. no era vos. A mí me da orgullo las enseñanzas que tienen que ver también con el cuidado. Cuando el Sagrado Corán dice que los seres humanos somos Jalifatul Ard, guardianes de la tierra. Entonces, te demuestra de que va más allá de ir a rezar y de vestirte de tal manera, sino de tu vínculo con la humanidad, la naturaleza, los seres humanos, tu vecino, el prójimo, etc. Bien, ¿cuál te costó entender? Y cuál me cuesta entender es el uso del machismo en nombre de la religión para sacarnos un montón de derechos y participación a las mujeres en las decisiones comunitarias. Bien, bueno, una respuesta Estamos sólida. filosas. Me gusta esta sección, así que sigo. Le pregunta a Barbie a Melody o al revés. ¿Cuál es la tradición de tu fe que te gustaría que yo viviera por un día para entenderte mejor? Me encanta esa. Lindo. ¿Cuál es la religión de tu fe que te gustaría que viva por un día? La tradición, La tradición. claro. Ayunar en Ramadán. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Por qué? La peor me tocó. No. ¿Sabés cuál me gustaría? No es se empacharte puede hummus. todavía, pero ¿Cuál? ir a la Meca. Hacer la peregrinación a la eso está Meca, bueno. que es donde Abraham y Ismael volvieron a reconstruir el templo, el cubo, y está la pared de Abraham, de Ismael. ¿Por qué no se puede? Perdón. Porque hoy, digamos, hay tantos peregrinos que van millones al año que hoy está nada más, Claro. digamos, restringido para los musulmanes. Qué parecido es todo, ¿no? Porque el templo de Jerusalén que queda una pared. Bueno, Esto es un tema de entre preguntale. hermanos. Terrible, sí. ¿Cuál es que te gustaría que viva? Ya viví muchos. Y como a mí, la verdad, me encantaría viajar con vos a Israel. Me encantaría ir ahí, ir de joda a Tel Aviv, ir después ahí al Muro de los Lamentos. ¿Por qué hiciste boca cerrada? Complicado ese viaje. Claro, hoy es difícil, ¿no? Y ella tiene miedo después no poder entrar al Líbano. Claro. Por el claro, pasaporte. claro. Pero bueno, si vamos para algo de Claro, resolución de claro. conflictos, yo me pongo Claro. la camiseta. ¿Y lo van a arreglar? A full. Si alguien nos quiere invitar. Bien, está muy bien. La Con última. Me gusta mucho, esta es la última. ¿Qué te da miedo que yo piense de vos, aunque nunca me lo hayas dicho? ¿Qué te da miedo, amiga? Por fin encontramos un conflicto. Ay, chicos, un masajito. El programa que se cargó una amistad que era un podcast. Ese, Sí, sí. ¿no? No, es linda, porque tiene más que ver con que te da miedo que yo piense de vos, que nunca lo haya dicho. Y me da miedo que pienses que yo pienso. Que no me importa lo que pasó en Gaza. Oh, te quiero. No. Bueno, a mí me pasa algo parecido. Que pienses que en realidad que no me importe que haya una solución y de que todos puedan vivir en paz. Bien. Gracias, chicas, por haber venido. Fue muy lindo. Fue Linda lindo nota, conversarla, gracias. está bueno. ¿Puede haber una solución o no? No entendimos. ¿Eh? Entonces, ¿puede haber solución o no al conflicto? No lo sabemos. Sí, ay. Cuando la gente se junta, nosotros lo vimos, la gente se junta, los musulmanes no toman alcohol, pero hacen otras cosas. Ah. Mira. Cuando la gente se junta y pasa 2 días juntos, te juro que salen mejores amigos, abrazados. Claro. Eso es lo que falta, encontrarse. Vincularse. Sí. Amigos, vamos a llevar cada uno de otra comunidad a Manantial. Terminamos todos gustó. en Me Manantial. encanta. ¿Te gustó, no? Que hablamos Paz de al Mar, principio. Re. Más No para salir de joda en Tel Aviv, el esto, spa de pero mar, bueno. con musulmanes, judíos, católicos, todas las religiones. Cada religión, además, vos fijate que te acordás, los turcos, los armenios, cada uno tiene su conflicto, su guerra. No, pero ahí no es religiosa. No, pero sí, pero digo, hay un montón de conflictos que hay que resolver. Pero insisto, nosotros todos los que estamos acá somos todos argentinos, queremos vivir en un país mejor y no parece cerca poder charlar de la forma de hacerlo, ¿entendés? Y a veces lo pensás y decís, amigos, somos todos argentinos, no importa, cada uno votó lo que mejor piensa, pero no, se trata de no, si vos votaste esto, es que sos un hijo de puta. Y vos bancás, y vos... Y es terrible, pero hablamos ahora de Medio Oriente, pero no podemos resolver
charlar con alguien Por que ahí piensa lo distinto que Poder vos. resolver que haya local y visitante en un partido de fútbol. No podés resolver que Por ahí sea los hincha encargados un de equipo. resolverlo no representan a nadie. Y bueno, quizás. Los dos encargados de Pero cada así Y una no de lo votés las más, hijo de acciones. mil putas. Pero hace años, amigos, estamos así. Por Y eso mirá hay que lo que juntarse. votás. Y bueno. Por eso hay que juntarse. Los que votan se tienen que juntar y pensar juntos. Amigos, gracias, chicas, por haber venido. Gracias. Gracias Ey, enorme. el hummus, no te olvides. Del Escuchamos hummus todo. de Moni. Escuchamos el hummus de Moni. Un beso a los padres de ustedes. Se viene un nuevo fin de semana largo hasta el viernes 21 de noviembre. Ponete en modo Color Shop. Pagando con el QR de modo tenés un 10% de descuento en todos los productos. Renová tu casa, venía Color Shop. Color Shop, sabemos de pintura. Urbana Play